El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de la red terrorista Al-Qaeda y utilizados como armas contra objetivos emblemáticos de Estados Unidos: las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y un cuarto avión que cayó en Pensilvania. Más de 3.000 personas murieron ese día, y el mundo entero fue testigo en tiempo real del colapso de un símbolo del poder económico global. Pero, más allá de la tragedia humana, el 9/11 transformó profundamente la manera en que las sociedades conciben la seguridad, el miedo y el papel del Estado frente al peligro. Desde ese momento, la seguridad dejó de ser cuestión exclusivamente militar o policial. Se convirtió en un elemento central de la vida cotidiana, en el discurso político y en la estructura misma del orden internacional. Para entender el impacto del 11 de septiembre, debemos mirar el contexto de los años 90. El fin de la Guerra Fría había dejado a Estados Unidos como única superpotencia. La percepción general en Occidente era que el mundo estaba entrando en una era de estabilidad, con el liberalismo democrático como modelo dominante. Sin embargo, bajo esa aparente calma se gestaban tensiones, conflictos en Medio Oriente, la expansión de grupos islamistas radicales y un creciente resentimiento hacia la intervención occidental. Los atentados de 1993 en el World Trade Center y los ataques a las embajadas estadounidenses en África en 1998 fueron señales tempranas de una amenaza emergente, aunque subestimada por los gobiernos occidentales. El 11 de septiembre rompió definitivamente esa sensación de seguridad y marcó el inicio de una nueva era, la era del terrorismo global. El ataque del 11 de septiembre no solo destruyó edificios, destruyó también un imaginario de invulnerabilidad. Por primera vez, una potencia mundial fue atacada en su propio territorio con armas civiles, aviones comerciales, convertidos en misiles. La cobertura mediática global amplificó el impacto psicológico. Millones de personas presenciaron en vivo el derrumbe de las Torres Gemelas. Según estudios del Pew Research Center, más del 80% de los estadounidenses reportaron haber sentido miedo, ira o confusión en las horas posteriores. Esa emoción colectiva moldearía la política de las próximas décadas. En los meses posteriores, Estados Unidos implementó una reestructuración sin precedentes de su aparato de seguridad. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2002. Se aprobó la USA Patriot Act y se establecieron nuevos protocolos de vigilancia masiva, espionaje electrónico y control migratorio. Aeropuertos, fronteras y sistemas de comunicación se convirtieron en escenarios permanentes de control. Este fenómeno, conocido como securitization, se expandió rápidamente a Europa y otros países aliados. El miedo al terrorismo se institucionalizó, se volvió parte de la política pública, de los presupuestos estatales y de la vida cotidiana. A raíz del 11 de septiembre emergió un debate ético y político. ¿Hasta qué punto es legítimo restringir libertades civiles en nombre de la seguridad colectiva? La ley patriota permitió al gobierno estadounidense realizar escuchas sin orden judicial, detener sospechosos sin juicio y mantener centros de detención como Guantánamo. Organismos de Human Rights Watch y la ACLU denunciaron que estas medidas vulneraban derechos fundamentales y abrían la puerta al abuso estatal. Sin embargo, encuestas del Pew Research Center mostraban que una mayoría de la población estaba dispuesta a ceder libertades a cambio de sentirse protegida. Este conflicto, libertad y seguridad, se convirtió en uno de los dilemas morales más significativos del siglo XXI. La psicología del miedo y el trauma colectivo. El terrorismo no solo busca causar destrucción física, sino generar miedo. Según la American Psychological Association, el 9/11 generó un fenómeno de trauma colectivo sin precedentes. Incluso personas que no estuvieron directamente expuestas desarrollaron ansiedad, miedo al transporte aéreo o estrés postraumático. La sociedad estadounidense, y en menor medida la occidental, internalizó la idea de que la amenaza podía surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. El miedo se volvió un marco cognitivo, un lente a través del cual interpretar el miedo. Y ese miedo fue alimentado, reproducido y politizado. Papel de los medios y la geopolítica del miedo. Los medios de comunicación fueron protagonistas en la construcción narrativa del terror. Las imágenes del colapso de las torres se repitieron millones de veces y los noticieros adoptaron un tono de guerra. Este tipo de cobertura intensificó la percepción de amenaza. Autores como Barry Busan y Ol Weaver han teorizado que la securitization
ocurre cuando los líderes y los medios transforman un evento en una amenaza existencial que requiere medidas extraordinarias. Así, el miedo se convierte en una herramienta política. El 11 de septiembre instauró una geopolítica del miedo, una visión del mundo dividida entre los que lo representan el orden y los que encarnan el caos. Impacto internacional y legitimización de la guerra contra el terror. Tras los atentados, el presidente George W. Bush declaró la guerra global contra el terrorismo. Esta narrativa sirvió para justificar las invasiones de Afganistán e Irak, así como la expansión de bases militares en Medio Oriente. El discurso de seguridad preventiva se impulsó sobre el principio de soberanía estatal. De este modo, el miedo interno se proyectó al exterior, reconfigurando las relaciones internacionales y legitimizando la intervención bajo la idea de eliminar el mal antes de que atacara de nuevo. Aunque en 1911 se vivió como un trauma global, la manera de entenderlo difirió entre regiones. En los países occidentales, el discurso dominante giró en torno al control migratorio, la vigilancia digital y la defensa de la civilización occidental. En el sur global, en cambio, el terrorismo se asoció con pobreza, desigualdad, conflictos locales y las consecuencias de las intervenciones extranjeras, mientras en el norte el miedo se convirtió en un motor de políticas de seguridad. En el sur se percibió como una extensión del poder geográfico occidental. Esta asimetría muestra que la percepción de seguridad está profundamente influida por la posición de que cada país ocupa en el sistema internacional. Impactos económicos y sociales. Las consecuencias del 11 de septiembre fueron también económicas. El turismo y la aviación sufrieron pérdidas millonarias. Las bolsas mundiales cayeron y se invirtieron miles de millones en seguridad. A nivel social, la comunidad musulmana de Estados Unidos y Europa enfrentó discriminación, estigmatización y vigilancia. El miedo al otro, al extranjero, al diferente, se institucionalizó en los discursos políticos y mediáticos. De este modo, el terrorismo no solo afectó estructuras, sino también relaciones sociales y percepciones culturales. La era de la vigilancia del 11 de septiembre, la sociedad digital. El 11 de septiembre marcó el nacimiento de la era de la vigilancia masiva. La recopilación de datos, las escuchas telefónicas, los algoritmos de riesgo y las cámaras inteligentes se convirtieron en parte de la seguridad moderna. Edward Snowden reveló en 2013 cómo la NSA había desarrollado programas de espionaje global con el pretexto de prevenir ataques terroristas. Esto demuestra que la frontera entre seguridad y privacidad se ha vuelto difusa. Hoy, más de 2 décadas después, seguimos viviendo en el legado del 9/11, una sociedad vigilada, conectada y constantemente observada. Otro efecto del 11 de septiembre fue la transformación del concepto de radicalización. Las políticas antiterroristas priorizaron la identificación temprana de individuos sospechosos, especialmente musulmanes, lo que generó tensiones radicales y religiosas. Al mismo tiempo, el discurso del enemigo interno se fortaleció y surgieron programas de counter-radicalization en escuelas y comunidades. Sin embargo, estudios del Center for Research and Evidence on Security Threats señalan que la estigmatización cultural puede aumentar la radicalización en lugar de reducirla. Así, la percepción del miedo puede volverse una profecía autocumplida. Cuanto más tememos, más polarizamos. Los efectos duraderos. La normalización del miedo. 23 años después, el impacto del 11 de septiembre sigue presente. Las generaciones jóvenes crecieron en un mundo donde los controles, las cámaras y las alertas forman parte de la normalidad. La cultura del miedo ha permeado el lenguaje político. Se habla de amenazas híbridas, riesgos transnacionales, seguridad total. Pero esa obsesión por la seguridad también ha generado desconfianza, ansiedad y un sentido de peligro constante. El miedo ya no es una reacción momentánea, es un estado permanente. Aquí es donde surge una reflexión clave. ¿La seguridad o sensación de seguridad? ¿Vivimos realmente más seguros o simplemente nos sentimos más vigilados? El 11 de septiembre mostró que el miedo puede ser más poderoso que la amenaza en sí. Los ataques posteriores, como los de Madrid, Londres o París, reactivaron esa misma percepción, pero los niveles de riesgo objetivos se mantuvieron bajos. Esto sugiere que el terrorismo triunfa no cuando destruye edificios, sino cuando altera la mente colectiva. La seguridad, en este sentido, es tanto como una construcción emocional como una política pública. Para concluir, hablaremos sobre el legado del 11 de septiembre. El 11 de septiembre no solo cambió el curso de la historia, sino que redefinió el significado de seguridad, miedo y poder. Nos enseñó que la vulnerabilidad es global,
que la información puede ser tan poderosa como las armas y que el miedo puede moldear la política internacional tanto como los intereses económicos o militares. A más de 2 décadas seguimos viviendo en un mundo que ese día creó, un mundo interconectado, vigilado y profundamente marcado por la sensación de amenaza. Entender que el 11 de septiembre no es solo recordar un atentado, sino analizar cómo cambió la forma en que los estados y las personas perciben la seguridad y su libertad. Solo reflexionar críticamente sobre ese legado es cuando podremos imaginar nuevas formas de convivencia que no se basen en el miedo, sino que en la cooperación y en la confianza. Gracias.